Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. En Perú, las autoridades electorales proclamaron finalmente a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales en medio de un tenso panorama político y cuando falta poco más de una semana para el cambio de mando. El Jurado Nacional de Elecciones pudo declarar ganador al izquierdista Pedro Castillo un mes y medio tras la celebración de la segunda ronda electoral, ya que tuvo que resolver decenas de constantes apelaciones de la candidata derrotada, la derechista Keiko Fujimori. Las que vemos son imágenes de las celebraciones de los seguidores de Pedro Castillo en Lima. Tras negarse durante semanas a reconocer su derrota y alegar fraude en los comicios, Keiko Fujimori dijo este lunes que aceptará los resultados, pero calificó la victoria de Castillo como ilegítima. La actitud de Fujimori sumió al país en una grave crisis postelectoral y en las últimas semanas. Ni las autoridades electorales peruanas ni los observadores internacionales han podido encontrar pruebas de un fraude. Para analizar lo que está ocurriendo en estos momentos en Perú, el fin de esa larga espera, tenemos con nosotros a Isaac Risco, compañero de la redacción de DW Noticias, que además cubrió ambas rondas electorales. ¿Qué tal, Isaac? Gracias por estar aquí con nosotros en este momento que hemos esperado tanto también en esta redacción. Y la pregunta obligatoria en este caso, por supuesto, tras lo que acabamos de decir, ¿se puede unir Perú tras su nuevo presidente? Hola, Javier, yo creo que es difícil, ¿no? Porque Pedro Castillo es un candidato que ha generado resistencias tras su triunfo en la primera vuelta, desde el momento en el que ganó la primera vuelta, legítimas en parte por su programa radical, el programa radical de su partido, sus propias declaraciones. A eso se ha sumado ahora la campaña masiva de demolición que lanzó Fujimori en las últimas semanas. Eso ha socavado bastante la legitimidad de Pedro Castillo, ¿no? Ahora hay una gran parte del electorado peruano que duda de su triunfo electoral, ¿no? Creo que la esperanza es que una derecha política más moderada acepte al final los resultados, también en parte de la ciudadanía que acepten el resultado y que acaben por ver quizá que la mejor manera de hacer oposición es hacer una oposición crítica y no negar la realidad, que es que Pedro Castillo es el presidente. Pero la oposición en Perú ha sido en varias ocasiones ya más que crítica. El resultado han sido esos constantes cambios de presidente. Uno se pregunta qué tanto tiempo le podría quedar a Pedro Castillo al mando de Perú al final. Uno podría suponer que es poco, ¿no? Teniendo en cuenta esos antecedentes los que hablábamos. 4 presidentes en los últimos 5 años, constantes crisis políticas y 2 presidentes fueron destituidos por el Congreso en el que Pedro Castillo no va a tener mayoría. Entonces, eso hace flotar desde ya el fantasma de una posible moción de vacancia, de destitución, como le dicen en Perú, ¿no? Yo creo que depende un poco de Pedro Castillo. Yo creo que él tiene que ser ahora más inteligente, tiene que dirigirse quizá al centro, teniendo en cuenta el panorama polarizado que hay en Perú, dirigirse al centro, abandonar un poco las posiciones más radicales de su partido, pero ciertamente eso es un acto de malabarismo, porque hay también en su partido gente que va a pedirle un programa más radical y esas partes de su partido tienen una parte de la bancada. Él no puede darse el lujo de perder esa parte de la bancada. Entonces es una posición bastante difícil. Depende, como decías, de Pedro Castillo, pero quizá también depende un poco de Keiko Fujimori. ¿Dónde queda esa figura que ha sido también un dolor de cabeza para muchos otros de los presidentes que hemos visto en Perú? Pues yo creo que Keiko Fujimori ha anunciado ya hoy que va a seguir siendo un dolor de cabeza. Ella ha dejado clara su posición. Ella se quiere erigir como la líder de la oposición con una actitud bastante radical como la que ha mostrado hasta ahora. Y ella habló de un triunfo ilegítimo de Castillo. Ya habló de una lucha contra el comunismo. Ella quiere... Para ella es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Ella tiene procesos judiciales encima y lo único que le queda es intentar abanderar un sector grande de la población y de la política que tumbe al gobierno de Pedro Castillo pronto. La suerte está echada para Perú. Isaac Risco, muchísimas gracias por este análisis y hasta pronto. Gracias a ti.